¿Por qué? Si hacemos una comparativa entre el mítico modelito fitness, usuario promedio de gimnasio a día de hoy, versus un forzudo clásico de antaño, las primeras cosas que nos vienen a la cabeza son diferencias a nivel de testosterona, sequedad, tamaño, virilidad, hombría, valentía. Pues esto, dando por hecho las diferencias a nivel de cambio y facilidades de vida, se debe principalmente a los sistemas y métodos de entrenamiento. Así que si quieres descubrir las 10 diferencias que hay respecto a esto, quédate porque en el vídeo de hoy las tratamos todas. Vamos con las diferencias. Diferencia número 1, aplicabilidad al día a día. Ten en cuenta que la mayor parte de tu vida no la pasas entrenando. Si el día tiene 24 horas, aunque entrenases todos los días, cosa que no te recomiendo y no es lo habitual, ¿qué? ¿Cuántas horas te quedan? 20, siendo extremistas. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí, lo que tú hagas dentro del gimnasio, en mayor o menor medida, va a venir dictaminado por lo que hagas fuera. ¿Qué quiero decir? Que a día de hoy, cuando tú sales del gimnasio, vas a ir a trabajar en algo que casi seguro sea sedentario. Igual eres oficinista, conductor o tienes un tipo de actividad laboral que no es muy activa a nivel físico. Sin embargo, antaño, casi siempre, tú ten en cuenta que antes de la revolución industrial, pues principalmente ¿de qué trabajaban? Agricultura, ganadería, trabajos muy duros y muy rudimentarios. Por lo que los entrenamientos iban enfocados antaño a ser aplicables al día a día. Obviamente, el físico les gustaba, la estética ha sido venerada toda la vida, pero la estética era un medio para el fin, que era ser funcional, funcionalidad, entendiendo esta como una fuerza integral, por lo que antes no solamente entrenaban el músculo, sino que también entrenaban los tendones y algo más profundo que son los huesos. A día de hoy, ¿quién entrena los tendones? Muy poquita gente. ¿Y quién entrena los tendones del todo el cuerpo? Prácticamente nadie, salvo deportes muy específicos. Hoy en día, sin embargo, casi todo va enfocado al músculo. Y si se fortalecen otros tejidos, oye, pues bienvenido sea. Pero desde luego no es la finalidad. Si quieres profundizar en estos dos temas, entrenamiento de hueso, entrenamiento de tendones. Hoy en día, ¿cuál es la principal razón de ir al gimnasio? ¿Cuál es la finalidad? La estética sin funcionalidad. Así que los métodos de entrenamiento van a distar mucho si la finalidad de cada época es tan diferente. Diferencia número 2, disponibilidad de material. Seamos realistas, a día de hoy en un gimnasio comercial tú o tus colegas o la gente que ves cuando vas a entrenar, ¿qué porcentaje de máquinas utilizan? Algunos incluso el 100%, pero la gran mayoría, vamos a poner que un 50% solo de máquinas, lo cual nos deja un 50% de pesos libres. Y dirás, vale, pues oye, pues ya está bastante bien, porque las comodidades del día de hoy hay que aprovecharlas. Y no estamos en desacuerdo con esto. Pero ten en cuenta que antaño prácticamente el 100% eran pesos libres. Y dirás, bueno, pues 50% de hoy con 100%, pues tampoco es tan diferente. Pues no, amigo mío, porque ¿qué pesos libres utilizas? Barras y mancuernas. Y ya está, seamos realistas. Pero es que además, ¿qué mancuernas utilizas? Unas con un granulado, con un grip perfecto, cómodas, perfectamente simétricas, con un caucho para que no resbalen, si las apoyas en el suelo, que las puedes tirar en colchoneta, comodidades extremas. ¿Y las barras cómo son? Barras con lo mismo, una longitud perfecta, con marcas para que apoyes las manos a la misma distancia, tiene rodamientos, son de autocarga. Pues muy bien, antes las mancuernas y los discos que había, incluso al principio, ni eran simétricas, ni estaban recubiertas por una goma, ni tenían grip, por lo tanto igual te pesaba más de un lado que otro, por lo tanto ya trabajabas unas habilidades corporales totalmente diferentes. Las primeras barras eran fijas y sin rodamiento. Imagínate lo que tenía que ser hacer, por ejemplo, un clean para hacer un press militar, puesto que tampoco había rack. Entonces, si tú quieres hacer un press militar hoy en día, la sacas del rack, barra cómoda, rodamiento. Antes no. Lo cargabas sin rodamiento y empujabas para arriba. Igual tiraba más de un lado que otro. Esto dando por hecho que tenías material, puesto que muy al principio entrenabas con cosas rudimentarias. Si trabajabas en una fábrica, igual cogías un trozo de metal totalmente asimétrico, una pieza de un motor muy grande, lo levantabas, lo cargabas, hacías pesos muertos, hacías alzadas, hacías press con un barril, levantabas piedras asimétricas. Entonces, ¿qué nos genera esto? Un tipo de fuerza real, aplicable y funcional, sin lugar a dudas. Ojo, que no estoy diciendo que no tengas que entrenar en un gimnasio. Si quieres detallar más esto, tengo un vídeo que hice hace tiempo por aquí que seguro te encantará porque doy unos cuantos tips de cómo adaptar esto al día de hoy. Diferencia número 3.
Tipo de ejercicios, precisamente respecto al punto número 1, querían ser fuertes. Punto número 2, tenían un material diferente. Por lo tanto, punto número 3, los ejercicios eran muy diferentes. Antes, prácticamente todos, el ejercicio pilar y básico para ser fuerte, andar con cargas. Siempre que cojas algo súper pesado y andes con él, vas a desarrollar una súper fuerza acojonante, integral y prácticamente en todo el cuerpo. Principal característica. Segunda característica, antaño respecto a hoy en día, como he dicho antes, no había racks, por lo que cualquier ejercicio que quisieras realizar tenías que cargarlo del suelo. Querías hacer un press militar con barra, con mancuerna, con lo que tú quieras, tenías que cargarlo. Querías hacer alguna variante de press de banca, tipo floor press y demás, pues tenías que ponerte en el suelo, levantarlo con un caderazo y empujar. ¿Qué quiero decir esto? Que si cada vez que tú quieres hacer una serie de algo parecido al press de banca, tienes que hacer un empuje de cadera. Si cada vez que quieres hacer algo de laterales, de bíceps, de lo que sea, no tienes un mancuerneo perfecto que te las da a la altura, tienes que cargarlo serie tras serie, día tras día, semana tras semana, año tras año, acabas haciendo un volumen, acabas haciendo un tipo de ejercicio de potencia, de explosividad abismal, sin ni siquiera estar programado en tu entrenamiento. Así que los resultados eran tremendamente diferentes. Pero no solo eso, porque tú me dirás, bueno, pero hay gente que a día de hoy entrena más rústicos, más tal. Venga, vamos a poner un deporte que hoy en día está muy de moda, el powerlifting. Como siempre digo, no estoy en contra de él, ni mucho menos, pero el powerlifting, un deporte que se basa 100% en encontrar la fuerza con 3 movimientos de peso libre. Pues aún y todo, estos 3 movimientos de peso libre no son equiparables a cómo antes intentaban desarrollar fuerza, aparte de porque tienen el rack, porque los movimientos multiarticulares de ahora son prácticamente con la espalda siempre igual, en neutralidad. No estoy hablando de que en un peso muerto flexiones o que arquees en un press de banca, estoy hablando así, de que no hay inclinación, no hay rotación. Antes no. Un ejercicio principal, básico, mitificado del All Time Strongman es el bench press. Y fíjate en qué posición se pone la espalda. Flexión, torsión, rotación, inclinación. Es una verdadera barbaridad, pero tenemos el Kelly Snatch, que lleva al hombro a una posición rarísima, el peso muerto a una mano, y podría estar aquí horas y horas diciéndote ejercicios súper raros. Lo que quiero decir es que no solo eran ejercicios multiarticulares, sino que además estaban realizados en una variedad de multiplanos acojonante. Hoy no, hoy lo poco que hacemos básico, pesado y multiarticular es así, 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 y ya está. Es como un caballo, solo así. Siguiente diferencia, habilidades trabajadas, algo muy importante. Antes concebían la hipertrofia como un medio para ese fin, que era la fuerza integral. Hoy en día la gente cuando va a entrenar, ese es su fin, simplemente quieren hipertrofiar, verse bien, aparentar, tener una estética, lo que hemos tratado en el primer punto. Así que antes, al igual que trabajaban la hipertrofia para ese fin, trabajaban un abanico muy grande de habilidades. Le dan mucha importancia, por ejemplo, a la estabilidad. Como te he dicho antes, si el 100% de tu rutina es con peso libre, encima con un peso libre rudimentario, precario, la inestabilidad es muy grande. Hay registros de que cuando querían hacer, por ejemplo, un bench press y no tenían más kilos, ¿qué es lo que hacían? Porque las barras no eran de autocarga. Tardaron años en inventarse las barras de autocarga, de poner discos, poder calentar, etcétera. Antes tenías una barra montada y lo que había, había. Entonces, si le querías meter más kilos, cogías una mancuerna, la atabas, cogías otra mancuerna y la atabas en el otro lado. Y muchas veces estas mancuernas ni coincidían en peso. Así que imagínate lo difícil que tiene que ser levantar eso, tremendamente complicado. Pero es que además trabajaban la coordinación, trabajaban la flexibilidad, le daban muchísima importancia a lo de dentro. Hacían ejercicios específicos de respiraciones, hacían ejercicios específicos para los órganos, tenían pautas, tenían rutinas, tenían muchos hábitos como la exposición al frío, cosa que trato en detalle en este vídeo de aquí. Hacían un montón de cosas que hoy en día, con el paso de los años, precisamente por esa pérdida de trabajar la fuerza integral y la salud, se han ido perdiendo, porque ¿de qué te sirve dedicar horas de tu día a día a trabajar los pulmones si luego para ligar o para postear una foto en Instagram no sirve, ¿no? Siguiente diferencia, y no te voy a decir que es la más importante, pero sin duda está en el top bajo mi propio criterio, el miedo. Hoy en día, precisamente por el exceso de información, estamos llegando a un punto, a una especie de una U invertida, en el que más información es mejor, pero hasta un punto.
Llega un punto en el que más información ya no es mejor, sino que empieza a ser peor. Y ya estamos aquí, estamos en decadencia. Hoy cualquier persona puede dar su opinión sin criterio, sin conocimiento, sin experiencia, y esto genera un problema. Hoy tenemos la ciencia, tenemos un montón de estudios científicos, y precisamente esto ya estamos cayendo en la campana y genera miedo, genera desinformación. Irónicamente, pero tanta información genera desinformación. ¿Tú te crees que, por ejemplo, Luis Cyr, el hombre más fuerte que ha pisado este mundo, de manera natural, obviamente, y con las diferencias de contexto histórico? ¿Tú te crees que esta persona tenía miedo a coger una gran carga del suelo, levantarla en flexión de columna, sin calentar, por miedo a dolor lumbar, por miedo a una lumbalgia, por miedo a hernia? ¿Tú te crees que asociaba tener una hernia a dolor? Obviamente no. Pero no solo por la rudeza y la virilidad, los duros estilos de vida que llevaban, sino porque no tenían esa información. Si tú no conoces el concepto de hernia, si a ti jamás te han dicho de pequeño que doblar la espalda es malo, tú no vas a estar condicionado negativamente. Por lo tanto, cuando tú vayas a coger una carga en el gimnasio, aunque no lo pienses, está el inconsciente. Y te aseguro que si todas las veces que te han dicho en el colegio, panfletos, folletos, cuando has ido a una entrevista de trabajo, te han contratado y te han obligado a hacer una formación en la que te dicen que las cajas se cogen así, con la espalda recta, tal, todo eso va permeando en tu mente y eso te va generando lo que se llama como fragilidad. Sobre todo a nivel de espalda, pero esto lo podemos extrapolar a cualquier articulación, como el hombro o la cadera o lo que tú quieras. La espalda no es débil. La espalda tiene unas estructuras y cada estructura se debería entrenar y cuidar de una manera totalmente diferente. Pero si lo haces correctamente no pasa absolutamente nada. Y eso es lo que intento demostrar yo a día de hoy. No dejes que el miedo te limite. El conocimiento está bien, el conocimiento te hace libre, pero llega un punto donde el conocimiento se convierte en ignorancia. Diferencia número 6. Frecuencia, volumen e intensidad de entrenamiento. La premisa de aquí es, hoy tenemos la ciencia, pero hay que saber interpretarla. Para medición de intensidad, a día de hoy tenemos el RP o el RIR. Pero, ¿esto es bueno o esto es malo? Pues depende, porque es un arma de doble filo. Antaño, como no las tenían, simplemente aprendían a escuchar su cuerpo. Hoy en día, ¿cuántas veces has ido a entrenar con unas sensaciones malas, cansado, o el mítico no pain, no gain que te han vendido en redes sociales, que es una basura? Te ha condicionado a entrenar, has estado con malas sensaciones y has dicho, no, porque por mis huevos y tengo que entrenar y tal, y luego lesión, luego cansancio, luego desmotivación, luego no te gusta. Pues esto antes no pasaba. Así que al igual que con la intensidad, que antes simplemente cuando iban a entrenar, entrenaban poco. Entrenaban una media de 3 días, a grosso modo, siempre hay excepciones, hay gente que más, hay gente que menos, entrenaban bastantes horas, por lo general, porque hacían ejercicios muy pesados. Hoy en día es un poco todo lo contrario, la tendencia actual es, voy un poco todos los días, pero no me vuelvo muy loco, además como casi siempre manejo pesos en máquinas, no necesito aproximar mucho. Antes no, antes iban 3 días como mucho, los días de no entrenamiento descansaban una barbaridad, pero descansar de verdad. No estar haciendo el gandul en el sofá, viendo Netflix y comiendo mal. Eso no, hábitos. Si hoy entreno muy duro, mañana descanso muy duro. Respiraciones, frío, etc. Así que podríamos decir que la frecuencia antes era más bien 3, ahora suele ser 5 de media, hay gente que más, hay gente que menos, cosa con la que no estamos nada de acuerdo aquí en VipesBeast. Volumen de entrenamiento podríamos analizar a cada atleta, pero ten en cuenta que como eran ejercicios multiarticulares, lo que solían hacer es una especie de pirámide. No tenían nada programado, decían, hoy voy a entrenar, hoy voy a hacer bench press, cojo bench press, la barra que tenga, la levanto, descanso un poco, meto más kilos o cojo una barra más pesada. La levanto y así hasta llegar a su intensidad máxima. Siguiente diferencia, metodologías de entrenamiento. Hoy siempre intentamos resumir todo en lo más efectivo posible. Es como que desechamos, solo buscamos lo del centro, lo efectivo, todo lo de fuera no nos interesa, no queremos perder el tiempo ahí, entonces somos bastante comedidos. No hacemos un volumen de entrenamiento ni muy alto ni muy bajo, ni hacen repeticiones muy altas tipo 50 como podían hacer antaño, ni hacen repeticiones extremadamente bajas. Sin embargo, antaño hacían repeticiones muy bajas, como te acabo de decir,
Levantamiento, una, más kilos, una, más kilos, una, más kilos, una. Y prácticamente había algunos que entrenaban siempre así, por lo que podemos decir que su entrenamiento era 50 series de una repetición, pero es que luego estaban otros que igual te hacían una serie de 50 repeticiones, como el High Reps de Eugen Sandow, la cultura física. Pero es que ya no solo hablamos de esto, hablamos de rangos de movimiento. Por ejemplo, hoy, ¿qué tendemos a hacer? Venga, por rango de movimiento lo que conocemos como completos. Si voy a hacer bíceps, pues desde aquí hasta aquí. Luego igual haces parciales, pero cuando ya te cansas y demás. Antes hacían movimientos muy parciales, como el backlift, por ejemplo, o pesos muertos, lo que hoy conocemos como un rack pull súper parcial o un Anderson bench press hiperparcial. Hacían desde rangos de movimiento literalmente de centímetros. Puedes ver los récords más grandes del mundo también en el canal. Desde centímetros hasta rangos de movimiento hiperamplios. Que dirás, ya Kevin, pero los ROMs de hoy en día son muy amplios porque es lo mejor para la hipertrofia y los parciales son una mierda. Bueno, pues la ciencia actual parece que tampoco está diciendo eso 100%. Para que te des cuenta de que hace cientos de años ya sabían cosas que a día de hoy, 2025, todavía estamos descubriendo o confirmando más bien. Y aquí nos podríamos alargar mucho más, como con isométricos, cosa que hoy en día casi no hacemos, para los tendones, pliométricos para los tendones. Diferencia número 8, combinación de disciplinas. Si la semana, para organizarlo fácil, tienes 7 días, yo entreno 3, esto me deja muchos días libres. Y si además mi finalidad última no es la hipertrofia, sino que esto es un medio, como ya hemos hablado, ¿qué nos deja esto? Que puedo hacer prácticas deportivas. Antaño, principalmente, lo que se hacía era lucha y boxeo, en parte porque darte de hostias con otros era una manera remunerada de ganarte la vida. Pero bueno, aquí tienes unas cuantas diferencias. Hoy en día, básicamente, si entrenamos 5 días, pues te deja muy poco tiempo para la práctica deportiva o las intensidades son irrisorias. Porque si por la mañana entrenas brazo y por la tarde te vas a jugar al fútbol, pues sí, estás combinando disciplinas. Pero en pro de ser un superatleta o en pro de ser un buen futbolista, porque es lo que más practicas y de manera intensa, con una estética de brazo. Penúltima diferencia, material soportivo. Esto es malo, esto es bueno, tener cinturón, straps, rodilleras, etcétera, ¿es bueno o malo? Pues ninguna, porque antes prácticamente no tenían nada, como mucho tenían agarraderas, straps, pero te aseguro que no tenían cinturón, rodilleras, coderas, totalmente impensable, vendas, todo esto no tenían. Entonces, ¿esto desarrollaba una fuerza integral más aplicable al día a día? Sí, pero imposibilitaba un desarrollo de ciertas habilidades. Porque si hoy, por ejemplo, puedes hacer un rack pull, que es lo que hacían ellos, un movimiento muy parcial, incluso así, pero con straps, cinturón, rodilleras y yo qué sé, y casco de moto si te apetece, pues precisamente vas a conseguir llegar a unos niveles de desarrollo físico o de exigencia en tu organismo que antes no podían porque no lo tenían. Pero ojo, que esto es un arma de doble filo, porque si estás forzando tanto gracias a esto, si estás haciendo uso de algo externo para mover una carga mucho más grande de lo que tu cuerpo sin ningún material podría, como te digo, un arma de doble filo. Ten en cuenta, te dejo aquí una frase, que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Así que allá tú hasta dónde decides forzar la cadena. Mentalidad de Vives Beast. Vamos a hacer uso, pero no abuso, del material que disponemos hoy en día. Y vamos con el 10º punto, 10ª diferencia, pero ojo porque me he guardado un extra para el final. Preferencias musculares. Si hoy en día prima la estética y el aparentar, pues es lógico pensar, ojo, que no lo estoy juzgando. Si tú quieres ser lo más estético posible, como un look de superhéroe, si vas a salir en una película, obviamente, ¿qué es lo que más te va a interesar desarrollar? Si tú quieres ligar, obviamente, ¿qué zonas vas a querer desarrollar? Unos hombros grandes, unos brazos grandes, un pecho grande, cosa que antes, por ejemplo, no era así. Los pectorales de antaño eran muy deficitarios y antes la definición era secundaria. Había gente tremendamente definida, sí, pero era más bien la excepción. Podríamos decir que venía más dictaminado por la genética y la preferencia. Antes de Eugen Sandow o gente muy contemporánea, obviamente no se definía para competir y las definiciones de antaño no son como ahora. Por lo tanto, eso que tenemos hoy en día de definirnos mucho, tener el abdomen siempre marcado, sacarnos la fotito para parecer que estamos más fuertes, etcétera, eso es algo que antes no.
ni bueno ni malo, simplemente es una diferencia. Antes que priorizaban el desarrollo de la fuerza, como ya hemos hablado. Así que, ¿qué partes de su cuerpo querían entrenar? Pues para empezar no eran músculos, eran partes de su cuerpo. Daban mucha importancia, y todos escriben sobre ello, a las muñecas. Fíjate que no te he dicho el antebrazo, digo las muñecas. Igual las piernas no le daban tanta importancia al cuádriceps, sino a la rodilla, a las inserciones de la rodilla, a ensanchar esto. Cuando uno se enfrentaba a otro, no se miraban los brazos, se miraban las muñecas, se miraban las rodillas, se miraban el lumbar, no miraban la espalda, no miraban la densidad, la amplitud, la forma en V de la espalda, la simetría. Esto les daba igual, esto son cosas más modernas. Antes miraban, ¡pum!, las columnas de Hércules, miraban los tronchos de carne que había ahí en medio, los lumbares, puesto que si tú ves a un tío con 2 lumbares así de gordos, tú sabes que ese tío levanta cargas muy pesadas del suelo. Y el extra, ¿cuál es el extra? Kevin, dinos por favor esa diferencia número 11. Creo que es más que obvio, por eso no lo he querido abordar dentro del top 10 de diferencias, por eso al principio he hecho la diferenciación grande de dando por hecho el contexto histórico, las dificultades a nivel de guerras, de hambrunas, de enfermedades, de comodidades, de calefacción en casa, diferencias de trabajos, etc. ¿Cuál es este? El uso de sustancias de mejora del rendimiento. Esto es una diferencia clarísima. A eso se debe el tamaño enorme, las definiciones tan grandes. Ten en cuenta que antes muchas personas ni tenían para comer a temporadas. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero porque es el más famoso. Alexander Zas, que todo el mundo lo tiene como mitificado de antaño, y es verdad, fue un gran hombre. Pero si lees su biografía, te cuenta cómo no tenía para comer. O sea, imagínate, si llegaron a ese punto de fuerza, de mentalidad, de fortaleza, de fuerza integral, con tan escasos conocimientos científicos, con tan pocos recursos económicos. Imagínate lo que podrías conseguir tú. Eres un tremendo privilegiado y no eres consciente. O igual sí, muy pocos han despertado. Hoy vivimos en un mundo en el que hay muchas cosas malas, porque nos puede arrastrar la modernidad y a caer en ese sedentarismo, exceso de comodidad y esa debilidad, puesto que los tiempos fáciles debilitan al hombre, mientras que los tiempos difíciles forjan caracteres fuertes. Eso, precisamente, eso es lo que hacemos aquí, en Vives Beast, con todos nuestros clientes. Método de entrenamiento 3B.